¿Cómo ven esta problemática que hoy tiene el país en referencia a las retenciones en el campo? Sí, bueno, creemos que estamos atravesando un momento muy difícil y donde es necesario, como usted bien dice, el diálogo. Hay que considerar que no ha demostrado demasiada capacidad de diálogo el gobierno. Digo esto porque el campo reclama una política clara para el agro desde hace 4 años. Llegamos ahora a un punto en el que los precios internacionales de la soja y el último decreto, el 125 del Gobierno Nacional, que incrementa esas retenciones y las hace móviles de acuerdo a cómo incrementa el precio internacional, pareciera que ahora es la discusión más álgida, pero en realidad el campo viene haciendo reclamos por esta cuestión desde hace 4 años. Nuestro bloque en particular tiene alrededor de 20 proyectos presentados en los últimos años respecto de una política agropecuaria adecuada y consensuada. Pero bueno, tenemos un número, digamos, mayoritario, importante en representación del oficialismo que impide el tratamiento de estas cuestiones. Llegamos ahora a un punto crítico donde el campo toma el reclamo, digamos, de manera más severa, con medidas de mantenerse al costado de la ruta, impedir el paso de camiones. Es que esto es lo que ocurre cuando el diálogo no fecunda. Esto es lo que ocurre cuando el gobierno especula en una mesa de diálogo que nunca ofrece nada diferente, cada 24 horas repite la misma propuesta, y usted sabe que el campo en algún momento tiene que levantar la cosecha, en algún momento va a tener que claudicar y bajar los brazos, y habremos atravesado estos 19 días críticos para toda la población y en particular para la gente del campo, sin haber podido arribar a una solución. Nosotros lo que propusimos era que para comenzar un diálogo realmente había que retrotraer la situación anterior al decreto del 11 de marzo. ¿Esto lo plantearon en el Congreso? Esto lo hemos planteado, esto junto con la creación de una mesa del diálogo donde tuviera todos los componentes del legislativo, del ejecutivo, del sector, convocar las fuerzas vivas de la sociedad y poder buscar una solución más adecuada, una política clara y transparente. El gobierno no hace más que ofrecer dádivas, subsidios, una diferenciación entre pequeños, medianos y grandes productores que es muy difícil de llevar a la práctica, que va a generar nuevos nichos de corrupción. Usted sabe de qué manera se puede burlar con declaraciones juradas, con distintos niveles de facturación, para poder uno convertirse en pequeño, en mediano o en mayor productor. Va a ser muy difícil de aplicar la propuesta que el gobierno está haciendo para los pequeños productores. Y por otro lado hay que decir también que ofrece todas estas cosas a los pequeños productores después de 19 días de una lucha sin cuartel en las rutas y que tiene repercusión en las góndolas en la ciudad. Claro, porque él no lo sacó de entrada. ¿Por qué esto no lo vio de entrada al pequeño y mediano productor? Sí, lo cierto es que no le sirve al agro esta propuesta, que el agro está reclamando un trato universal para la problemática del campo sin diferenciación. No le va a servir tampoco el subsidio al flete para los más lejanos. Es muy difícil, lo que el campo está reclamando son propuestas de fondo, es una política clara y pareciera que el gobierno no está dispuesto a ceder. Nadie está en contra de las retenciones, ni el más fundamentalista de los liberales podría hoy estar en contra de las retenciones. Lo que decimos es que en este porcentaje es confiscatorio y que además es anticonstitucional, porque el Congreso nunca ha votado esto como un impuesto, que no es el único impuesto que enfrenta el sector, porque además ellos pagan el impuesto a las ganancias, bienes personales, pagan una tasa, por ejemplo, por vialidad, para mantenimiento de rutas. No hay forma por la cual esta gran masa que el Gobierno Nacional recauda vuelva de alguna manera al sector, sea en ampliación de redes viales, redes ferroviarias, hidrovías para el transporte del NOA y del NEA. No vemos una política transparente en la distribución de los recursos, que es lo que la Presidenta dice necesitar. Y ustedes, como bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿qué van a hacer? Bueno, nosotros vamos a acompañar, por un lado vamos a acompañar el reclamo del sector, que no es un piquete, como se lo llama, sino pareciera que tenemos reclamos sectoriales buenos y los no tan buenos los transformamos en piquetes. Piquete es el que monta el gobierno, cuando abandona el uso de su poder de policía en protección de los manifestantes de un reclamo y en cambio manda a piqueteros, verdaderamente piqueteros, a la cabeza de Delia, como todos lo hemos visto en todo el país, por todas las cámaras de televisión, como impunemente arremetió contra manifestantes. No hay piquetes buenos y piquetes malos. El gobierno tiene que considerar que aquí también hay un derecho a reclamar y a manifestarse de parte de los distintos sectores de la sociedad y el campo está en un reclamo.
en un reclamo que, bueno, probablemente cambiará de táctica, no será el de mantenerse en la ruta, tomarán otras iniciativas, pero un reclamo que va a persistir porque la solución de fondo no ha aparecido. Creo que hay un tema más que hay que tratar. Usted sabe que es muy difícil conseguir plazas o mercados en Europa y en otros lados del mundo en referencia al tema de exportación. Se está exportando carne argentina al exterior, pero parecería que va a haber un decreto que va a impedir a través de la aduana la salida de la carne argentina de exportación al exterior para que se produzca el consumo interno, dado el desabastecimiento que hay. Después va a ser difícil conseguir nuevamente el mercado que se ha conseguido con mucho sacrificio. ¿Qué piensa usted en referencia a este posible decreto emanado del Poder Ejecutivo Nacional? Nuevamente es un decreto del gobierno que no tiene nada que ver con esta solución integral que se reclama. Necesitamos fecundar ese diálogo, profundizarlo, dar una solución integral. Del desabastecimiento también es responsable el gobierno, no es responsable del sector. En la medida en que no aparezca una solución global, van a seguir tomando este tipo de decretos que nos perjudica como país a futuro, a corto y a mediano plazo. Para terminar, ¿qué futuro le ve a todo esto? Creemos que hay que tener la esperanza en el diálogo, que el campo tiene que dar ese reclamo como sector. Nosotros ese reclamo lo vamos a acompañar, pero además como sector político, toda la oposición lo que debe tener en claro, que la oportunidad que está dando el campo con estas medidas es la de discutir un modelo hegemónico de poder, la de discutir la coparticipación de los impuestos, la de discutir cómo se redistribuyen los recursos que maneja la nación. Esta enorme posibilidad hoy la está dando el campo, con un reclamo que es ejemplar y que debiéramos acompañar en su derecho a manifestarse, a defender sus intereses. Nadie va a estar en contra de las retenciones y en eso los vamos a acompañar, pero queremos una redistribución justa y no este gobierno nacional rico en detrimento de provincias y de municipios tan pobres.